Chicos, vamos a analizar en el otro circuito, lo voy a dibujar acá. Tengo el positivo, el negativo, tengo los 5 volts, tengo mi resistencia y después tengo otra resistencia. ¿Sale? Aquí voy a tener R2, R3, como lo teníamos en el dibujo anterior. ¿Sale? Ahora yo voy a comprobar mi ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Sale? Eso es lo que voy a comprobar. Eso es lo que ustedes me van a comprobar. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues la ley de voltajes de Kirchhoff, abreviados LVK, nos dice que la sumatoria de todos los voltajes en una malla, donde circula la misma corriente, esa es una malla, va a ser igual a cero. Eso nos dice la ley de Kirchhoff. ¿Cómo lo interpretamos acá? Nosotros tenemos estos 5 volts que nos los da nuestra fuente de poder. Cuando se le llama fuente es lugar de donde tenemos el voltaje. Ahora, los elementos resistivos consumen, ya sea una licuadora, un motor, algún elemento, no sé, un foco, todo lo que consume energía, todo lo que se conecta a la electricidad te consume. Entonces, dense cuenta aquí, ¿qué es lo que va a diferenciar? Nuestra fuente va a tener el más arriba y el menos abajo. Si siguiéramos esa referencia, esta resistencia tendría el más de este lado y el menos acá. ¿Por qué? Porque los electrones, acuérdense que los electrones van de positivo a negativo, siguen esa secuencia. Cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen, es decir, positivo positivo se repele y negativo negativo positivo se atraen. Pero como estas consumen, como aquí, estas de aquí van a consumir voltaje, van a cambiar su signo, ¿sale? Van a cambiar cómo debería de ir el signo. No significa que los electrones no entren de aquí a acá, significa de que aquí los electrones se están consumiendo, se están concentrando y hay más electrones y acá hay otra cantidad de electrones que se están consumiendo. Acuérdense que las resistencias oponen el paso a la corriente, ¿sale? Entonces, según mi ley de voltaje de Kirchhoff, yo voy a tener como estas de acá va de positivo a negativo y de positivo a negativo y sigue esa secuencia. Véanse que es positivo, negativo, negativo y así todas las resistencias que estuvieran acá, si siguieran esa secuencia, sería R2, voltaje en R2, voy a poner aquí voltaje en R2 y aquí mi voltaje en R3. Voy a tener mi voltaje en la resistencia 2 más mi voltaje en la resistencia 3. Ahora, como este tiene signos contrarios, lo que hago acá es menos 5 volts y ya no hay más voltajes, es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que mi voltaje en la resistencia 2 más mi voltaje en la resistencia 3 va a ser igual a 5 volts. Lo que yo le suministre va a ser igual al consumo de voltaje de cada uno de mis elementos. Eso es la ley de voltajes de Kirchhoff. Y eso es lo que ustedes me van a comprobar. Ahora, ¿cómo se miden? De hecho, es mucho más fácil que la parte de la corriente. Nos posicionamos, como vamos a medir voltajes menores a 20 volts, pues lo ponemos ahí y lo que hacemos, nos fijamos aquí en nuestro circuito, hacia dónde va el negativo en nuestra resistencia y ahí ponemos el negativo. En este caso, lo que voy a hacer, voy a poner mi negativo aquí, aquí en esa parte y mi positivo en esta parte de acá. Voy a medir cuánto está mi voltaje y lo voy a anotar. Después voy a medir mi voltaje aquí y lo voy a anotar. Lo sumo y cuánto creen que me debe de dar. Me debe de dar los 5 volts. ¿Sale? Ese es el voltaje que me debe de dar al medirlo. Ahora, ¿para qué es el último? Pues en el último vamos a comprobar algo muy curioso. Voy a regresar con esta y voy a comprobar que cuando estamos en paralelo, como aquí, estas dos de aquí están paralelo, el voltaje aquí y el voltaje aquí son el mismo. Y el voltaje acá, el voltaje que yo tenga acá más el voltaje que yo tenga acá va a ser el mismo.
¿Cómo lo voy a comprobar en mi circuito? Pues voy a tomar el negativo de este lado y el positivo acá. Voy a anotar ese voltaje y después positivo acá y negativo acá y voy a anotar ese voltaje. La suma de esos dos voltajes me van a dar 5 volts, que es mi voltaje de entrada. Acuérdense, cuando yo tengo en paralelo y lo reduzco de esta manera, me queda un circuito de esta forma. Y aquí lo comprobamos. Si yo lo reduzco, me queda de esta forma y comprobamos ley de Ohm. Es muy importante, realmente es muy importante que entiendan que no vamos a trabajar matemáticamente tanto estos elementos. Yo lo que quiero es que entiendan cómo es el proceso. Por eso necesito que se apoyen de los videos que voy a estar subiendo, porque es donde van a haber mayores explicaciones. Además de que hay chicos que han hecho muy buenos videos, nos vamos a apoyar de ellos y si no, pues también yo les estaré enviando más videos. Entonces, hasta aquí lo que van a hacer en sus prácticas, que me van a entregar los del día lunes el día lunes y los del día miércoles el día miércoles. Estos circuitos ya los deben de traer armados en sus protoboards. Ya deben de traer sus circuitos, ya deben de traer todos los cálculos que yo aquí les pedí, de las resistencias, aquí de la corriente para que lo comprobemos. Muy bien, espero que tengan bonita noche, nos estaremos viendo.